Gracias, Señor, te damos nuevamente por el día que nos has dado, y no cualquier día, sino un día en el cual tu iglesia de esta manera se reúne para alabar y glorificar tu nombre. Ahora, Señor, es nuestro deseo adorarte a través de la palabra siendo expuesta y escuchada por nosotros. Te pedimos que tú hagas más allá de lo que nosotros podemos pedir o entender, y que glorifiques tu nombre en medio de nosotros y a través de la exposición de tu palabra. Que tú fortalezcas mis debilidades, perdones mis pecados, al igual que el de aquello o aquellos que escuchen, para que, oh Señor, tu palabra caiga en buena tierra y dé fruto que sea de bendición para nosotros y nuestro alrededor. Te pedimos estas cosas en el nombre de Jesús. Amén. El himno que nosotros cantamos al principio, Sublime Gracia, es un himno escrito por John Newton, quien por la gracia de Dios, él pasó de ser un traficante de esclavos a ser un poeta y pastor cristiano. El autor Gilbert Chase escribió que este himno, Sublime Gracia, sin lugar a dudas, es el más famoso de todos los himnos populares. Y Jonathan Aitken, biógrafo de Newton, estimó que este himno de Sublime Gracia es cantado cerca de 10 millones de veces cada año. Este himno está inspirado en el capítulo de la Biblia que hoy nosotros vamos a considerar brevemente en el sermón, que es el primer libro de Crónicas, capítulo 17. Ese capítulo, primero de Crónicas, capítulo 17, habla acerca de la gracia de Dios mostrada a David. Una gracia que él mostró en el pasado de David. Si se fijan en el versículo 7, dice: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Pero esa gracia también Dios la manifestó sobre el presente de David. Por eso dice el versículo 16: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y esa misma gracia también Dios la manifestó en el futuro de David. Y por eso leemos en el versículo 17: y aún esto, Dios, te ha parecido poco, pues que has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano. Esa misma gracia que Dios mostró para John Newton, el autor de este himno, también Dios o dicho de otra manera, esa misma gracia que Dios mostró para David fue la misma gracia que Dios mostró para el autor del himno Sublime Gracia, John Newton. Tanto en su pasado, y por eso él dice en una de las líneas del himno: fui ciego, mas hoy miro yo perdido y él me halló. Pero también esa gracia de Dios él la manifestó en el presente de Newton, y por eso él dijo algo como: su gracia siempre me libró y me guiará feliz. Ese es el título de este sermón. Y como si todo esto fuera poco, esa misma gracia, así lo reconoció Newton, es la que Dios manifestó en su futuro. Dice: yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Pero esta gracia de la cual nosotros hemos estado hablando no es una gracia que es exclusiva para el rey David y que es exclusiva para John Newton. Esa es la misma gracia que Dios sigue mostrando a cada uno de nosotros hoy en día, por la cual nosotros debemos estar agradecidos, y en esa gracia y solamente en esa gracia o esa disposición bondadosa de Dios es que nosotros debemos esperar. Después de que David fuera ungido como rey de Israel conforme a la palabra de Dios, él decidió, junto a toda la asamblea de Israel, nos dice el libro de Crónicas, del primero de Crónicas, traer el arca de Dios que estaba en Kiriat Jearim a Jerusalén. Eso fue algo que en consenso él decidió. A pesar de que el arca de Dios simbolizaba la presencia especial de Dios en medio de su pueblo, el mismo David reconoció que esta había sido olvidada, que esta arca había sido descuidada durante el reinado de Saúl. Y David hizo casas, se nos dice en la palabra, para él, y también hizo una tienda de campaña en donde él puso el arca de Dios después de traerla.
Pero en 1 de Crónicas 17, nosotros leemos que David no estaba conforme. Él no estaba conforme con que el arca de Dios, que simbolizaba la presencia de Dios, estuviera en una tienda de campaña, bajo cortinas, mientras que él como rey habitaba en una casa de cedro. El cedro era una madera muy apreciada en ese tiempo. No era una madera común y corriente, sino que era una madera que se utilizaba para la construcción de palacios y templos. Entonces David ve ese contraste entre el palacio donde él está viviendo, hecho de cedro, y la casa o la tienda, mejor dicho, donde está el arca que él trajo de Jerusalén. Y dice en el versículo 1 de Primero de Crónicas 17: aconteció que morando David en su casa, dijo David al profeta Natán: he aquí yo habito en casa de cedro, y el arca del pacto de Jehová debajo de cortinas. David quiso, se nos dice aquí, construir un templo a Dios, y el profeta Natán lo vio bien. Él lo vio como una buena o un legítimo deseo de David, como vemos en el versículo 2. El versículo 2 dice: y Natán dijo a David: haz todo lo que está en tu corazón, porque Dios está contigo. Sin embargo, no pasó mucho tiempo cuando vemos que Dios le dijo a David que no. Dios le dijo a David que no. Fíjense en el versículo 4, los versículos 4 al 6, donde Dios le dice a David que no iba a ser él quien iba a construir el templo. Tú no me edificarás casa en la que habite, porque no he habitado en casa alguna desde el día que saqué a los hijos de Israel hasta hoy. Antes estuve de tienda en tienda y del tabernáculo en tabernáculo, por donde quiera que anduve con todo Israel. Hablé una palabra a alguno de los jueces de Israel y los mandé que apacentasen a mi pueblo para decirles: ¿por qué no me edificáis una casa de cedro? Dicho de otra manera, Dios le estaba diciendo a David: yo nunca había pedido eso antes de que a ti que tú tuvieras la intención de construirme un templo. Más adelante, en 1 de Crónicas, versículo 8 del capítulo 22, se agrega que Dios le permitió a David construir el templo porque él había, dicho de otra manera, David había derramado mucha sangre y había hecho grandes guerras. Pero Dios, como hemos estado viendo, como hemos estado cantando, la sublime gracia de Dios, Dios no solamente le dijo un no rotundo a David y fin de la conversación. Él le recordó a David la gracia que él había tenido para con David hasta ese entonces y prometió edificarle una casa a David. Es como si Dios hubiera preguntado a David: tú dices que quieres darme una casa a mí. Y Dios le dice: no, yo soy el que te voy a dar una casa a ti. Y eso nosotros lo vemos en los versículos siguientes, del 7 al 14 de 1 de Crónicas 17. Dice: yo te tomé del redil de detrás de las ovejas para que fueses príncipe sobre mi pueblo Israel. Y he estado contigo en todo cuanto has andado, y he cortado a todos tus enemigos de delante de ti, y te haré gran nombre, como el nombre de los grandes en la tierra. Asimismo he dispuesto lugar para ti, o para mi pueblo Israel, y lo he plantado para que habite en él y no sea más removido. Ni los hijos de iniquidad lo consumirán más como antes. Y desde el tiempo que puse los jueces sobre mi pueblo Israel, más humillaré a todos tus enemigos. Te hago saber además que Jehová te edificará casa, y cuando tus días sean cumplidos para irte con tus padres, levantaré descendencia después de ti, a uno de entre tus hijos, y afirmaré su reino. Él me edificará casa, y yo confirmaré su trono eternamente. Yo le seré por padre, y él me será por hijo. Y no quitaré de él mi misericordia, como la quité de aquel que fue antes de ti,
sino que lo confirmaré en mi casa y en mi reino eternamente, y su trono será firme para siempre, dice Dios. Estos versículos que nosotros acabamos de leer y que se encuentran aquí en 1 de Crónicas 17, es lo que los teólogos conocen como el pacto davídico. Y aunque la palabra pacto no se encuentra específicamente aquí ni en un pasaje paralelo de 2 de Samuel 7, aún así en Salmos 89:13 dice: hice pacto con mi escogido. Es decir, que esto fue un pacto que Dios estaba haciendo con David. Y en este pacto que Dios hizo, Dios le prometió, de manera resumida, podríamos decir, que el pacto davídico consiste en que Dios le prometió a David una dinastía. Eso es lo que significa, como vamos a ver más adelante, que Dios le construiría una casa. Él le daría una dinastía o una descendencia de reyes que gobernarían la nación de Israel para siempre. Y como dijo alguien muy bien, en la época del regreso del exilio, el templo de Salomón, después cuando los judíos, el pueblo fue exiliado y ellos estaban de regreso, el templo de Salomón estaba en ruinas y la casa de David había perdido su autoridad sobre la tierra de Israel. Los grandes reinos de David y de Salomón eran solamente un recuerdo para aquella banda pequeña de pobladores que había regresado a la tierra de sus antepasados. El cronista les repitió la promesa que le fue hecha a David, no para recordarle, y aquí el punto importante, esto está aquí relatado, no para recordarle a su pueblo las glorias que se habían ido para siempre, sino para devolverle la esperanza en el futuro majestuoso que Dios tenía para ellos. Termina la cita. Y desde el versículo 16 en adelante, lo que nosotros vemos es la reacción de David ante las promesas de Dios. Esto fue lo que David dijo. Aquí vemos cómo fue que él reaccionó, cómo él respondió ante esta promesa que Dios le había hecho. Versículos 16 y 17 dice así: y entró el rey David y estuvo delante de Jehová y dijo: Jehová Dios, ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y aún esto, Dios, te ha parecido poco, pues me has hablado de la casa de tu siervo para tiempo más lejano, y me has mirado como a un hombre excelente, oh Jehová Dios. Aquí vemos que David está sobrecogido, vemos que David está abrumado en una buena manera por todas las promesas que Dios le había hecho, por el trato tan bueno que Dios había tenido para con David. Y en el versículo 16 él pregunta: ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que me hayas traído hasta este lugar? Y preguntamos: ¿dónde estaba David en ese entonces? ¿O qué tan lejos había llegado David? Y la respuesta corta ya Dios la había dado en el versículo 7, cuando él dijo que David pasó de ser un cuidador de ovejas a ser el rey de Israel. E Israel, que no es un pueblo cualquiera, sino que es el pueblo escogido por Dios. Así de lejos había llegado David. Y en el último versículo de 1 de Crónicas, si nosotros vamos un poco más atrás, a capítulos anteriores, para ver qué tan lejos había llegado David, nosotros vemos en el capítulo 10 de 1 de Crónicas que se dice que Dios traspasó el reino de Saúl a David. Y en los primeros versículos del capítulo 11 nosotros leemos que David fue entonces proclamado rey de Israel. A mitad de ese mismo capítulo vemos que a pesar de la oposición que se levantó contra David de parte de los jebuseos, él tomó, aún a pesar de esa oposición, la fortaleza de Sión y habitó en ella. Al final del capítulo 11 y en el capítulo 12 se nos habla acerca de 37 hombres valientes que tuvo David. Hombres que eran tanto fuertes en la guerra como también leales a David. Ellos tenían ambas condiciones.
Además de esos 37 hombres valientes que cualquier presidente de este mundo hubiera deseado tenerlos como guardaespaldas, la Biblia nos dice que él tenía también cientos de miles, no 100, cientos de miles de guerreros en su ejército. A pesar de eso, como si esto fuera poco, la popularidad de David como rey era alta. No tan solo entre los hombres de su ejército, sino también entre la nación en general. Podemos decir que en cierto sentido toda la nación, con todo el ejército, amaba y aprobaba a David. Pero no tan solo entre la nación de Israel. La Biblia también nos dice que la fama de David o la popularidad de David era internacional. En el capítulo 14 nosotros leemos cómo los filisteos quisieron enfrentarse a David y este último, David, los derrotó y derrotó también a todas las naciones enemigas que estaban a su alrededor. Por eso las naciones no solamente le reconocían a David, sino que también nos dice la Biblia que le tenían miedo. Es como si las naciones alrededor pensaran, bueno, el que se mete con David absolutamente es seguro que le va a ir mal. Y como ya he dicho al principio del sermón, a pesar de todo eso, o con todo eso, también David edificó casas para sí, no una ni dos, y un palacio muy hermoso. Así que ciertamente, de ser un cuidador de ovejas, David había llegado muy, pero muy lejos. Pero eso no era todo, ahí no acaba todo. Todavía David llegaría más lejos. En el versículo 17, David reconoció, volvimos otra vez a Primera de Crónicas 17. Ahora en el versículo 17, David reconoció que todas esas cosas que él tenía le parecían como poca cosa a Dios. En otras palabras, para David esas bendiciones eran muchas, las que ya él había recibido hasta ese entonces. Y si nosotros le preguntáramos a David en ese entonces acerca de sus bendiciones, él diría, bueno, yo te confieso que tengo suficiente bendición o suficientes bendiciones hasta ahora con las que ya tengo. Nosotros también al leer todo esto nos asombramos ante todas las bendiciones buenas que David tenía. Pero las bendiciones que David y nosotros considerábamos hasta ese momento como muchas, son las mismas bendiciones que Dios consideró, nos dice David, como pocas. Dios tenía más para darle a David. Dios no estaba simplemente satisfecho o se quedaba quieto con bendecir a David de esa manera. Él tenía más para él. Cuando Dios le prometió a David que le edificaría una casa, como vimos anteriormente, él estaba prometiéndole darle una dinastía. Dios estaba prometiéndole darle una serie de reyes que iban a venir de su familia. Y entre esos reyes, dice la promesa de Dios, estaría uno que sí construiría un templo para Dios. Dios le dice, David, tú no vas a construirme un templo, pero uno de tus hijos sí me lo va a construir. Uno de ellos construiría un templo para Dios y Dios moraría allí de una manera especial. Y este del cual estamos hablando fue el rey Salomón. Más adelante, en 1 de Crónicas 28:5, nosotros vemos a David decir, y de entre todos mis hijos, porque Jehová me ha dado muchos hijos, otra bendición que Dios le había dado a David, eligió Dios a mi hijo Salomón para que se siente en el trono del reino de Jehová sobre Israel. Y algunos años más tarde, Salomón, el hijo de David, ya siendo rey, habiéndose sentado en su trono, dice lo siguiente, y Jehová ha cumplido su palabra que había dicho, porque yo me he levantado en lugar de David mi padre, y me he sentado en el trono de Israel, como Jehová había dicho, y he edificado la casa al nombre de Jehová, Dios de Israel. Tanto David como Salomón reconocieron que era ese hijo de David, Salomón, al cual se refería la promesa.
pero también porque esta promesa tiene un doble cumplimiento. Esa promesa se cumple de manera última en nuestro Señor y nuestro Salvador Jesús. Esa promesa que Dios le hizo a David. Escucha las palabras del ángel Gabriel para María, que son muy similares a lo que Dios dice en la promesa que le hizo a David. Eso se encuentra en el libro de Lucas capítulo 1, los versículos 32 y 33. Dice así el ángel: y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Así que nosotros sabemos que esta promesa que Dios le hizo a David encuentra su cumplimiento último, su cumplimiento definitivo en Jesús. Jesús es el Salvador. Jesús es ese rey que dejó su trono para venir a salvar, ¿sabe quién? ¿A quiénes? A aquellos que se habían rebelado contra su reinado. Él es el rey que dejó su trono para venir a caminar entre nosotros, vivir en obediencia a su propia ley y morir en lugar de aquellos que se rebelaron contra él, para entonces salvarlos del castigo y traerlos nuevamente hacia él. Jesús es ese Salvador que está reinando hoy en día sobre las mentes y sobre los corazones de todos aquellos que él salvó. Y Jesús también es aquel que reina y reinará en un sentido futuro sobre toda la creación cuando ésta sea renovada. Ese es el Rey que reinaría y que reinará para siempre, del cual Dios habló o le prometió a David. Así que Dios, estamos viendo cuán bueno fue el trato de Dios para con David. Dios en su gracia bendijo a David, no tan solo dándole un hijo que se sentaría en el trono y construiría un templo para Dios, sino que también Dios le permite a David ser parte de la ascendencia de aquel que es el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el Rey Salvador, Jesucristo. Y el trato que Dios le había dado a David hace que cualquiera piense que David era un hombre excelente. El mismo David reconoció esto cuando él dice: tú me has tratado, oh Dios, como si yo fuera un hombre muy importante. Sin embargo, hay dos cosas que dice David, hay dos cosas en sus palabras que nos dan a entender que David mismo no creía que él era un hombre importante que merecía ese tipo de trato que Dios le estaba dando. Ambas cosas se encuentran en el versículo 16. Primero, vemos la pregunta de David. David dice: ¿quién soy yo y cuál es mi casa para que tú me hayas traído hasta este lugar? David estaba diciendo: Dios, yo no soy nadie para que tú me hayas tratado tan bien como tú lo has hecho. David no creyó que él había ganado o que era merecedor de las bendiciones de Dios. David no creyó que él era mejor que sus hermanos. David no creyó que él era mejor que el rey anterior, Saúl, a quien Dios había desechado. David no creyó que las bendiciones de Dios eran un derecho de su familia, o que Dios tenía algún tipo de inclinación por el apellido que él llevaba. David reconoció que él no era un hombre excelente, pero que Dios lo estaba tratando como si él lo fuera. Eso es lo que dice David. Fijémonos también, y es importante notar esto, que David, cuando se presenta delante de Dios, él no se presenta delante de Dios como el rey de Israel, aunque ciertamente lo era. ¿Cómo se presenta David delante de Dios? Una y otra vez, no menos de 10 veces, cada vez que David se dirige a Dios, él se dirige a Dios diciendo: tu siervo, tu siervo. Así que por esta razón nosotros sabemos que David no creía ser merecedor o ganador del buen trato que Dios había tenido para con él. Pero segundo, y muy de la mano con lo anterior, el mismo rey David dijo en el versículo 16: me has traído
hasta este lugar. No sé si ustedes lo pueden notar ahí. David dijo, no fui yo, no fue mi familia, no fue el grupo de hombres que andan conmigo, no fue el ejército, no fue la nación, no fueron los otros reyes de otras naciones. Fuiste tú, Dios, quien me trajiste hasta aquí. La razón por la cual David se encontraba donde se encontraba no era por David, sino por Dios, y David estaba muy consciente de eso. David estaba consciente de eso, que Dios así lo quiso. Y el punto aquí de David es que esto había sucedido no porque David era bueno. Esto había sucedido porque Dios era y sigue hoy en día siendo bueno. En los versículos 18 al 22, David reconoció que todo lo que Dios había hecho fue para su gloria y al mismo tiempo para el beneficio de su pueblo. Nótese cómo se dice que Dios estaba, cuando leemos estos versículos, Dios estaba mostrando su grandeza en todo lo que Él hizo desde que sacó a su pueblo de Egipto. Pero al mismo tiempo, la demostración de su grandeza, cuando nosotros leemos este pasaje, lo notamos. Esa demostración de la grandeza de Dios estaba siendo demostrada a favor del pueblo de Dios. Dios sería glorificado, según nosotros vemos aquí, como el Dios de Israel, porque ese Dios no podía compararse a los dioses que tenían otras naciones. Ese Dios de Israel era y es el Dios verdadero. Los dioses de otras naciones eran no más que invenciones y cosas hechas por la mano de los hombres. Pero al mismo tiempo, Israel sería beneficiada, o el pueblo de Israel sería beneficiado, porque Dios, ese Dios que es el Dios verdadero, ese Dios que estaba mostrando su grandeza, estaba a favor de ese pueblo y no en contra de ese pueblo. Por eso dice David en estos versículos, ¿qué más puede añadir David pidiendo de ti para glorificar a tu siervo? Mas tú conoces a tu siervo, oh Jehová. Por amor de tu siervo y según tu corazón has hecho toda esta grandeza para hacer notorias todas tus grandezas. Jehová, no hay semejante a ti, ni hay Dios sino tú. Según todas las cosas que hemos oído con nuestros oídos, y qué pueblo hay en la tierra como tú, pueblo Israel, cuyo Dios fuese y se redimiese un pueblo para hacerte nombre con grandezas y maravillas, echando a las naciones de delante de tu pueblo, que tú rescataste de Egipto. Tú has constituido a tu pueblo Israel por pueblo tuyo para siempre, y tú, Jehová, has venido a ser su Dios. Y eso es algo, esta tensión, si podemos llamarlo de esa manera, entre Dios glorificando su nombre y al mismo tiempo beneficiando a aquellos que son su pueblo. Eso es algo que nosotros encontramos una y otra vez a lo largo de toda la Biblia. En todo lo que Dios hace, Él tiene en mente o busca o procura en primer lugar su gloria, pero también Él procura el beneficio de todos aquellos que son suyos. No es nuestra gloria como si nosotros mereciéramos lo que solamente Dios merece, o como si nosotros fuéramos Dios, pero tampoco es su beneficio como si Él necesitara de nosotros. No, Dios no necesita de nosotros. Dios en todo lo que hace es para mostrar lo grande que Él es y para beneficiarnos a nosotros que sí somos desesperadamente necesitados de Él. Lo que hacía al pueblo de Dios en ese tiempo y a la iglesia de Cristo hoy en día un pueblo único, un pueblo especial, un pueblo privilegiado, un pueblo bendecido, del cual todo el mundo debería querer ser parte, aunque hoy en día no es así. ¿Qué es lo que hacía que ese pueblo fuera especial, único?
privilegiado y honrado, bendecido? La respuesta es el Dios de ese pueblo. Es que Dios en Jesucristo está a nuestro favor y no en nuestra contra. Eso es lo que hace que el pueblo de Dios en ese entonces y la iglesia de Cristo hoy en día sea un grupo de personas especial. Y es teniendo en cuenta todo esto que he dicho, que en los versículos 23 al 27, David pidió que Dios glorificara su nombre y lo beneficiara o bendijera tanto a él como a la nación de Israel. Si se fijan, dice David en los versículos 23 al 27 lo siguiente: ahora pues, Jehová, la palabra que has hablado acerca de tu siervo y de su casa sea firme para siempre. Y haz como has dicho. Permanezca pues y sea engrandecido tu nombre para siempre, a fin de que se diga: Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, es Dios para Israel. Y Matthew Henry, comentando acerca de esta línea, cuando dice: para que se sepa que el Dios de Israel es Dios para Israel, Matthew Henry dijo lo siguiente: el Dios de Israel es también Dios para Israel. Dicho de otra manera, todos sus atributos y todas sus perfecciones redundan para el beneficio y la ventaja de ellos. Termina la cita. Y David estaba consciente de eso, y por eso él dice: para que se sepa que el Dios de Israel es Dios para Israel. Y sigue diciendo: y sea la casa de tu siervo David firme delante de ti, porque tú, Dios mío, revelaste al oído de tu siervo lo que has de edificar, o que le has de edificar casa. Por eso ha hallado tu siervo motivo para orar delante de ti. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, la has bendecido y será bendita para siempre. Me llama mucho la atención la petición que David hizo en los versículos 23 y 24. Fíjense que David tomó la palabra de Dios, o esa misma palabra que Dios le había dado o dicho anteriormente, y esa misma palabra es la que él toma y se la presenta de vuelta a Dios. Es como si David hubiera dicho: Señor, tú dijiste que harías esto, ahora yo estoy tomando tu palabra y te estoy pidiendo que tú lo hagas. David le pidió a Dios que cumpliera la promesa que él había hecho. Y en el versículo 25, David dijo que fue debido a que Dios primero le dio la bendición, o le dijo que lo iba a bendecir de esa manera, que él entonces, dice David, halló motivo para orar. Otra versión de la Biblia lo traduce de la siguiente manera: por eso, ¿por qué? Porque tú primero me has dicho lo que vas a hacer conmigo, por eso tu siervo se ha atrevido a dirigirte esta súplica. David sabía que pedirle a Dios que su descendencia reinara para siempre en Israel sería un gran atrevimiento. Y podemos llegar más lejos y decir que pedirle aún las más pequeñas de las bendiciones a Dios, algún pecador, sabiendo que merece la condenación eterna, sería un gran atrevimiento si Dios no le hubiera hecho esa promesa, o si Dios no hubiera hecho la promesa. Pero ya que Dios, dice David, ya que tú, oh Dios, has hecho esta promesa, ya que tú me has dicho lo que tú vas a hacer en el futuro, entonces él, David, podía pedir con valentía. Podríamos decir que entrar por una puerta que Dios no ha abierto es un gran atrevimiento. Pero no entrar por una puerta que Dios sí ha abierto y que Él espera que nosotros entremos por esta, no entrar es una gran tontería. David terminó la oración que le había hecho a Dios. Él dice una oración que era
con convicción, una oración con valentía, una oración motivada por la promesa de Dios. Él terminó esta oración con las siguientes palabras, versículos 27 y 28. Ahora pues, Jehová, tú eres el Dios que has hablado de tu siervo este bien, y ahora has querido bendecir la casa de tu siervo para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová, lo has bendecido y será bendita para siempre. Con esas palabras, David expresó su confianza en que Dios tenía, en primer lugar, la disposición de cumplir sus promesas, por lo que bendecir no era algo que Dios iba a hacer a regañadientes. David sabía que Dios tenía la disposición o una inclinación a favor de él para cumplir sus promesas. Pero en segundo lugar, David reconoció que Dios tenía el poder para cumplir sus promesas. Y por eso él dice, tú la has bendecido y será bendita para siempre. Dios teniendo el poder para cumplir sus promesas, por lo cual nada ni nadie puede impedir que Dios bendiga a aquella persona o aquel grupo de personas que Dios ha resuelto bendecir. Cuando Dios bendice, es bendecida esa persona o ese grupo de personas y nadie puede impedir eso. Ese Dios lleno de gracia, que bendice y que considera, como hemos estado viendo, como poca cosa bendecir, para seguir bendiciendo más. Ese Dios lleno de gracia del cual hemos estado hablando, que no se conforma con dar cosas buenas y que quiere dar lo mejor. Ese Dios lleno de gracia que llena la copa, como dice el mismo David, hasta que esta copa rebosa. Ese mismo Dios del cual nosotros hemos estado hablando no es el Dios exclusivo de David. No es el Dios que exclusivamente, como dije al principio, manifestó esa gracia para John Newton solamente. Él también es nuestro Dios, ese mismo Dios que fue bondadoso y lleno de gracia para con David, es nuestro Dios. Ese es tu Dios si tú te has arrepentido sinceramente de todos tus pecados y has puesto toda tu fe en Él. Pero si tú todavía no tienes una relación personal con Él, hoy, ahora mismo, puedes tenerla gracias a Jesús. Y ya terminando, el ejemplo de David nos invita a hacer dos cosas. Primero, demos gracias a Dios y alabemos su nombre por las bendiciones que hemos recibido de su mano en el pasado. Vuelvo a repetir, demos gracias a Dios, a eso nos invita el ejemplo de David. Y alabemos su nombre por las bendiciones que hemos recibido de su mano en el pasado. Yo quiero invitarles, hermanos, a que nosotros miremos atrás y reconozcamos lo lejos que nosotros hemos llegado. Mira cuán lejos hemos llegado y no es por nosotros mismos, sino por causa de Dios. Si tú estás mirando atrás y tú dices, todavía, Misael, yo estoy mirando atrás, pero todavía no puedo encontrar razones para darle gracias a Dios, entonces permíteme ayudarte, dándote algunas razones basadas en el Salmo 103 para dar gracias a Dios. Primero, y en orden, es primero tanto en orden como en importancia. Tú puedes dar gracias a Dios y alabar su nombre porque Él, ese Dios en Jesucristo, ha estado perdonando todos tus pecados una y otra vez, día tras día, sin faltar. Como dice el salmista, Él es quien perdona todas tus iniquidades. Tú puedes dar gracias a Dios y alabar su nombre porque Él sanó tus enfermedades y hasta aquí te ha librado de la muerte. ¿Y cómo tú sabes eso, Misael? Bueno, el hecho que tú estés aquí, me estés escuchando, es una demostración de eso. Como dice el salmista, Él sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida. Pero en el momento en el cual yo estaba escribiendo este sermón, se habían reportado 2.058.534 muertes por la enfermedad del coronavirus. Así que, hermano, el simple hecho de que tú hayas podido atravesar el 2020, el simple hecho de que tú hayas podido llegar
al 2021 y tú no te encuentres dentro de esos millones de personas que mató el coronavirus y otros millones que no mató el coronavirus, es una razón para decir como David: ¿quién soy yo para que me hayas traído tan lejos? Tú puedes dar gracias a Dios y alabar su nombre porque Él te ha llenado de otro sinnúmero de bendiciones que duraría más del tiempo estimado para este sermón contando. Entre ellas, poniendo comida sobre tu mesa. Como dice también el Salmo 103, el que te corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Estos solamente son algunas razones para ayudarte, para motivarte a seguir mirando al pasado y ver y contar cada una de las bendiciones que Dios te ha dado en el año pasado y hasta los otros años más atrás, y cómo puedes alabar y glorificar y dar gracias en nombre de Dios por lo lejos que Él te ha traído y por el trato tan bueno que Él ha tenido contigo. Segundo, el ejemplo de David nos invita a lo siguiente: pidámosle a Dios con seguridad que cumpla todo lo que Él ha prometido, especialmente sus promesas de bien para el futuro. Pidamos, hermano, con seguridad que Dios cumpla todo lo que ha prometido, especialmente sus promesas de bien para nuestro futuro. Las promesas que Dios ha hecho son para nosotros. Las promesas que Dios ha hecho no son simplemente un anuncio de para quien puede interesar. Las promesas que Dios ha hecho son para ti. Las promesas que Dios ha hecho son para mí. No usarlas es algo que no tiene sentido. Y la pregunta es: ¿cómo nosotros podemos usar las promesas de Dios? No simplemente empaquetándolas o engavetándolas en nuestra memoria. Las promesas de Dios no solamente son para que nosotros las memoricemos, sino que, como vemos en el ejemplo de David, son para presentarlas de vuelta a Dios, pidiéndole que Él haga todo lo que ha prometido. Charles Spurgeon lo dijo con las siguientes palabras: cuando un cristiano agarra una promesa, si no la lleva a Dios, lo deshonra. Pero cuando él se apresura al trono de gracia y clama: Señor, no tengo nada que me recomiende aparte de esto, tú lo has dicho, entonces su deseo le será concedido. No pienses que Dios se molestará por tu importuno recordatorio de sus promesas. Él ama escuchar el sonido de clamor de almas necesitadas. Es su deleite dar favores, como hemos visto en el ejemplo de David. Él está más listo para escuchar de lo que tú lo estás para pedir. Termina la cita. Las promesas de Dios en su palabra nos dan ánimo cuando nosotros estamos a punto de desmayar. Las promesas de Dios en su palabra nos dan un motivo para orar cuando no queremos orar. Las promesas de Dios en su palabra nos dan valor cuando nosotros dudamos de la buena disposición de Dios hacia nosotros. Ahora, ¿dónde nosotros podemos encontrar las promesas de Dios? Obviamente en la Biblia. La Biblia está llena de las promesas de Dios, desde la promesa de Génesis 3:15, que de la simiente vendría uno que aplastaría, de la simiente de la mujer vendría uno que aplastaría la cabeza de la serpiente, hasta Apocalipsis 22:20, cuando Jesús dice que Él viene pronto. La Biblia completa está llena de las promesas de Dios. Es allí donde nosotros la vamos a encontrar. Es decir, hermanos, que cuando tú te desconectas de la Biblia de un domingo a otro y no la abres durante toda la semana, tú no vas a tener esta seguridad de la cual nosotros estamos hablando. Tú no vas a tener esa seguridad que te va a servir para tu día a día, para las afanes y aflicciones que tú puedas encontrar durante tu semana. O vas a tener una seguridad basada en algo falso que al final te decepcionará. Por eso es importante que nosotros nos expongamos diariamente a la palabra de Dios, porque es allí en la palabra de Dios donde nosotros podemos encontrar sus promesas. Y nuevamente, déjenme ayudarlos otra vez a recordar algunas de las promesas que Dios nos ha dado en su palabra. Son muchas, pero estas solamente son algunas para motivarnos a meditar, a sacar esas promesas de la palabra de Dios.
Dios ha prometido que nos va a proveer del sustento y el abrigo necesario. Dijo Jesús en Mateo 6, 31 y 33, no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las cosas os serán añadidas. Promesas como esta nosotros debemos repetírnoslas a nosotros y presentarlas a Dios en oración en este año que recién comienza. Y cuando las circunstancias a nuestro alrededor parezcan que van en contra de nosotros o ir en contra de una de las promesas de Dios, ese es el momento en el cual nosotros debemos decir con más entusiasmo, tomar esa promesa y decirle: Dios, las cosas que me están pasando ahora parecen ir contrario a lo que tú dices en tu palabra, pero he aquí esta promesa que tú has dicho, haz como tú has prometido. Dios ha prometido también que aunque venga la persecución para su iglesia, que aunque venga la muerte para los cristianos, esta no podrán separarlos de su amor. Dice Romanos 8, 38 y 39, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Dios ha prometido que va a completar la buena obra de salvación que comenzó en todos nosotros. Y cuando ese día llegue, cuando Dios complete esa obra, nosotros seremos perfectos como Jesucristo lo es. Dios promete eso en Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Dios ha prometido también que Jesucristo vendrá otra vez y junto con Él un cielo nuevo y una tierra nueva. Dice Apocalipsis 21, 3 y 4, y oí una gran voz del cielo que decía: he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Estas son solamente algunas de las muchas promesas que nosotros tenemos en la Biblia y que podemos tener la seguridad de pedírselas a Dios, porque Dios, en primer lugar, como hemos visto, es Dios quien ha tenido esta iniciativa, es Dios quien ha hecho sus promesas, y en segundo lugar, porque Él, como estaba seguro David, como estaba seguro Pablo, como debemos también estar seguros nosotros, Él quiere y puede cumplir cada una de las promesas que Él ha hecho. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra, la cual tú has dejado para nosotros. Gracias por todas las promesas, oh Dios, que hay en ella, que están destinadas a que nosotros las tomemos, las memoricemos, pero que también las presentemos delante de ti con confianza, diciéndote como hizo David: Señor, haz como tú has prometido. Señor, cumple tus promesas tal como tú eres fiel. Señor, ayúdanos a confiar en ti, ayúdanos a esperar en ti y a no desmayar, a no que nuestro ánimo no decaiga, sin importar las circunstancias que nos rodeen, sino que tus promesas, tu palabra, nos den la fortaleza y el motivo para seguir adelante y presentar cada una de nuestras peticiones delante de ti. Gracias por lo bueno que tú has sido para con nosotros el año pasado y al inicio de este año hasta ahora. Muchas cosas, Señor, han sucedido que no son muy agradables, pero nosotros sabemos que tenemos todavía más de 10,000 razones para darte gracias por los beneficios que hemos recibido de tu mano. Comenzando, oh Señor, con el beneficio de tener a nuestro Señor Jesucristo como nuestro Salvador y nuestro Señor personal. Aquel que nos salva, nos perdona y que nos guiará desde ahora y para siempre. En el nombre suyo nosotros oramos. Amén.